Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video. Bueno, pues como pueden ver, el día de hoy toca subir video de la van, aunque ya les hice un video mostrándoles cómo fue el proceso de compra y todo eso, el proceso de búsqueda también, de encontrarla. Si no lo han visto, por cierto, les dejo por aquí una tarjetita para que le puedan picar y los pueda llevar directamente al video, o pueden encontrarlo también en la descripción o en el canal. Pero si bien ya hice ese video en el que les mostré cómo fue el proceso de comprarla y de buscarla y todo eso, no se las he presentado formalmente, y quiero empezar este video haciendo eso. Y bueno amigos, pues miren, aquí la tenemos. Esta van que ustedes ven aquí es una Peugeot Manager. Así es, en México se llama Peugeot Manager, aunque sé que creo que en Europa llegó como Peugeot Boxer. Ahí disculparán el ruido, pero creo que alguien está como lavando su cochera. Es un modelo 2020, es la versión L4H2, significa que es la versión más larga que hay y cuenta ahorita con 64,000 kilómetros. Tiene un motor HDI 2.2 turbo diésel y como ustedes saben la compramos con algunos detalles que vamos a solucionar en los próximos videos, como un detalle en la transmisión y un detalle en el filtro de partículas. Pero como pueden ver, tomando en cuenta el tipo de vehículo que es y para lo que se usan, se encuentra en muy buen estado. Se ve que la trataron muy bien, se ve que la cuidaron mucho, obviamente en la medida de lo posible, porque sabemos que es un vehículo al final de carga y que claramente tiene sus detalles que pueden notar. Por ejemplo, aquí, todo esto que está aquí es un vinil que tenía, un rótulo que tenía, y se pueden dar cuenta del desgaste de la pintura. En esta parte de aquí estaba el rótulo, en esta parte no, y se pueden dar cuenta cómo fue perdiendo como el brillo, le falta una muy buena pulida. Y también creo que en este ángulo pueden notar perfectamente que tenemos aquí varios golpecitos que pues obviamente al ser una van de carga, chequen, ahí lo pueden notar. Creo que todos esos golpes pueden salir perfectamente con varillaje y sí me gustaría tratar de quitarlos. Pero bueno, en este video no vamos a comenzar con eso, más bien quiero mostrarles la parte del área de carga, que es en lo que vamos a trabajar el día de hoy, porque quiero que vean cómo está la parte de aquí adentro. Y bueno, desde ya creo que lo primero que pueden notar es que está muy sucia. Esas cosas aquí es algo que traía cuando la compramos, que son cosas que vamos a tirar. Esto no he encontrado en qué parte del vehículo va, pero seguramente vamos a encontrar dónde debe ir esta pieza. Oh, creo que ya la encontré, se me hace que va aquí. Pues creo que por aquí puede encajar, ¿eh? Sí, de hecho sí, bien, aquí es donde va esa pieza. Nada más que se rompieron al parecer las grapas, pero justamente ahí es donde debería de ir. Pero algo que podemos notar, como les digo, es que está muy sucia y está muy manchada, como pueden ver. Chequen esta parte de aquí, como está todo lleno completamente de polvo. De hecho, la tapa de aquí es justamente esa que está ahí. Tenemos este cable que era de una cámara de reversa. Pero algo que pueden notar también es que tiene bastante como marcas de cinta. Tiene mucha cinta como que le pegaba. Vean. Y también en el piso tenemos un problema. Aparte de que está completamente sucio, vean en todas estas partes de ahí, la pintura ya se raspó. Justo lo que les comentaba, es un vehículo de carga, entonces básicamente arrastran cosas, mueven cosas y se va desgastando la pintura. El problema es que en estas partes, como pueden notar, en muchos lugares ya llegó a la lámina y es algo que no queremos que pase, porque si yo por ejemplo llego a poner el piso y todo y llega a humedecerse de alguna forma, al tener ese metal expuesto, lo que puede pasar es de que va a empezar a oxidarse. Y así como pueden ver, está en muchas partes. Vean todo esto de aquí, pues tenemos mucho trabajo por hacer. En este momento vamos camino a una tienda de pinturas porque quiero comprar pues justamente pinturas, ¿verdad? Porque quiero comprar para darle una retocada a la parte de carga de la van. Lo ideal en este caso va a ser dar una buena limpiada y después poner algo de primer y después poner pintura. Esto para evitar futuras corrosiones o que cualquier cosa, ¿no? Y justamente por eso voy a una tienda de pinturas. Creo que vamos a comprar algo de primer, vamos a comprar pintura. Vamos a ver si conseguimos algo en aerosol para que sea como más fácil la aplicación. Bueno, pasamos a un primer lugar y fracasamos porque no tienen en aerosol. Nada más venden literal como en lata para compresor y yo no tengo un compresor, que sería lo ideal, la neta, pero pues la verdad es que no voy a comprar un compresor nada más para eso. Bueno, llegamos a otro lugar, vamos a ver si ahí tenemos éxito. Bueno, pues me vendieron esta pintura, esa fue la que encontré en aerosol. Me dijeron que es automotriz, no tenían primer en lata y la persona me dijo, no, pues no necesitas primer, nomás así. Y es como, ¿seguro? Le pregunté varias veces como que
mira, la quiero para esto, quiero hacer esto. Me dijo, no, sin primer, así la pintura así te agarra. Miren, voy a pasar a otro lugar a ver si ahí encuentro de casualidad primer. Bueno, pues ya tenemos, ahora sí, aquí tenemos el primer. Todo lo pedí en lata porque pues más práctico. Pedí 2 latas y 2 latas. Quiero pensar que nos va a hacer falta, pero nos vamos a dar cuenta. Ahora sí, vámonos para limpiar esa parte de la van. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué va a ser lo primero? Lo que tenemos que hacer, amigos, es quitar eso. Así es, esta parte que se le llama la mampara o el divisor o como le quieran llamar ustedes, tenemos que quitarlo porque básicamente esto no va a ir. Entonces una pieza que tenemos que quitar y esto va a ayudar bastante a que nos entre mucha luz de frente. Después de quitar esa pieza tenemos que limpiar toda la van por completo. O sea, en verdad tenemos que limpiarla toda y después de que esté limpio tenemos que pintar todos sus detalles para que en algún futuro, si llega a haber humedad o algo, no se nos vaya a oxidar. Ahorita es un problema que nada más requiere un poco de recubrimiento, un poco de protección y no queremos que eso se vaya aumentando un problema más grave. Entonces, primero que nada, pues vamos a quitar esto, que por lo que veo, chequen, son puros tornillos y por ahí abajo hay unos Torx. Y en este caso específico no tenemos remaches. Hay unas versiones que vienen justamente aquí con un remache, pero esta no lo tiene, cosa que es muy bueno. Entonces vamos a empezar quitando todo esto de aquí. Bueno, y todos los de arriba son 10 milímetros, excepto por estos que son Torx. Ah, bueno, y este de aquí en medio que es 13 milímetros. Y ya solamente nos falta quitar los de este lado. Wow, es increíble la cantidad de luz que entra. Y cheque nada más, así es como se ve ya nuestra van sin la mampara que teníamos ahí, pero ahora sí vemos bastante polvo de este lado. Si bien hace tiempo lavamos y limpiamos muy bien toda la cabina, el piso y todo, pero de este lado en la parte de hacia atrás hay bastante polvo, mucha suciedad. Por cierto, estoy buscando el asiento de copiloto individual. Si alguien sabe de alguno que esté en perfecto estado y que sea de esa tapicería, me dicen, porque estoy buscando uno. He encontrado algunos en Yonkers y así, pero ahí los tienen así, llenos de tierra, arrumbados, rotos, y sí estoy buscando uno que esté en muy buen estado, porque la idea es meter asientos individuales. Bueno, este ya está, nada más este sí poner un asiento individual. Algo que estaba pensando ahorita es que creo que voy a quitar todos estos plásticos que están aquí. ¿Por qué? Porque no me van a servir para absolutamente nada. Si bien ese que está ahí y ese de allá sí me van a servir porque los puedo usar como plantilla para hacer esas tapas que necesito hacer, pero esos laterales la verdad es que únicamente están almacenando polvo y necesito, si voy a hacer una limpieza exhaustiva, quitarlos para que de una vez se agarre todo el tiradero de plásticos, de grapas, de todo lo que va a salir. Aparte eso ya está muy roto. Entonces sí, vamos a quitar todos esos plásticos antes de comenzar a limpiar. Bueno, ya quitamos todo. Ahora me di cuenta que tengo nada más que limpiar. Está demasiado sucio atrás de esos plásticos. Y es que vean nada más. Chequen cómo está todo lleno de polvo. Es muchísimo. Pero bueno, hay que comenzar. Sobre todo, hay que empezar a quitar todas estas manchas para darnos cuenta, por ejemplo aquí, que en esta parte sí se talló la pintura y esto es lámina y esto nada más está sucio. Básicamente es dejar todo bien limpio para descubrir en verdad dónde necesita pintura y dónde, como aquí, tal vez nada más esté sucio. Entonces, bueno amigos, vamos a limpiar todo esto. Oigan, en verdad pareciera que no le hice nada, pero wow, cuánto polvo le tumbé con la aspiradora. El timelapse dejó de grabar como antes de la mitad, entonces voy a ponerle más duración para otra. La finalidad era quitarle como mucho los excesos de polvo que tenía acumulados, y esto justamente es porque soy alérgico al polvo, entonces por eso también quería como primero tumbar lo más que se pueda. Bueno, le quitamos bastante, muchísimo polvo, neta no sé de dónde sale tanto. Ahora lo que me preocupa es que en la parte interna es donde tiene bastante. Vamos a ver cómo sacamos eso. Y ahorita voy a limpiar todo, dar una barrida, no sé, sacar todo lo que se pueda
y ya después con ahora sí agua, jabón, un trapo. Por mucho que me encantaría, no es la mejor idea lavarla por dentro porque entraría agua donde no quiero que entre. Entonces lo mejor va a ser con trapos, estarla limpiando, secando, ni modo, es lo que hay que hacer. Pues así como ven, ya acabé de barrer. Ni cerca de ser suficiente, ¿eh? O sea, estamos muy lejos. Pero bueno, el siguiente paso va a ser agua con jabón, unos trapos, tallarle con agua con jabón y después secar porque no queremos que entre agua. Sobre todo en este piso, que vean cómo está. Ya me di cuenta que ni de broma me va a alcanzar las 2 latas que compré. O sea, van a estar cuando menos, mínimo, otras 2. Y 2 de primer. Pero bueno, vamos ahora con la limpiada, lavada. Y ven cómo ando todo ya. Y pues ahora sí hay que dejarla bien. O sea, tenemos que dejarla blanco por todos lados. Quitarle toda la mugre. Oigan, ya es otro día. El día de ayer ya no les seguí grabando porque estuvimos básicamente limpiando todo el día hasta la noche. Pero quiero mostrarles el resultado de cómo va quedando. No sé si ustedes recuerden cómo estaba, pero créanme que el cambio es abismal. Y bueno, miren, justamente así es como va la van. Chequen cómo quedaron todas las paredes. Chequen también todo este lado. Parte del piso que ya se limpió. Pero no sé si ustedes recuerdan cómo estaba toda esa parte de ahí. Y por ejemplo toda esa parte de acá que estaba extremadamente lleno de polvo. Amigos, era polvo rezagado así de años. Neta fue muy complicado. Les digo que ayer acabamos ya algo tarde. Incluso hoy todavía le estuvimos pegando en la mañana. Y digo acabamos porque mi novia fue la que me estuvo ayudando bastante a toda esta etapa de la limpieza y todo eso. Pero neta sí fue muy cansado. Otra cosa también, fuimos por pintura. Y quiero mostrarles, no me gustó mucho. La verdad es que no me gustó bastante el rociador de la pintura. Pareció malísimo. Yo ahorita voy a seguir a buscar pintura otra vez. Miren, aquí hice unas muestras. Por ejemplo, esta parte de aquí estaba peor que esta parte de aquí. Y vean, le puse primer y le puse pintura. Y también esta parte de aquí. De esta parte sí tengo una foto. Aquí se las voy a poner para que vean cómo estaba esto de aquí. Y miren, o sea, quedó muy decente. No les voy a decir que quedó excelente, pero a como estaba, créanme que quedó súper bien. El detalle es que el rociador de la pintura blanca está muy malo. O sea, neta, había que darles muchas pasadas, se chorrea bastante. Por más que lo agitabas la lata y todo, sí es de muy mala calidad. Entonces creo que tengo que ir a conseguir justamente más pintura, porque esa... Yo no le bajé nada a la lata, la verdad, pero va a ser muy difícil hacerlo con esa. Sí la voy a estar utilizando, pero para el piso sí va a ser complicado. Otra cosa que también quiero ir a comprar es cinta para enmascarar y unas bolsas para poder cerrar todo esto, poder empapelar todo lo que sea necesario y ya poder darle una pintada. Pues va a ser como una pintada muy general, porque vean, el piso en muchas partes sí está dañada la pintura, como que sí arrastraban bastantes cosas aquí en el piso, pero neta hubo partes como por ejemplo, vean, todo esto estaba súper sucio. Todo esto de acá arriba, vean cómo quedó bien limpio. También hace rato estuve ajustando la defensa que estaba como suelta de abajo. Tiene unos cables colgando. Y miren, aquí andamos quitando todo un cablerío que teníamos en la defensa trasera de una cámara que ya no existía. Y vean, todo esto lo andamos quitando para que no dé problemas a futuro. Estas partes de aquí, es como seguros. Quité algunos de aquel lado y ahorita vamos a quitar esos de aquí. Ahorita ya estábamos en proceso de darle a todo lo que es el piso, pero me puse a pensar, vamos a estar pisando sobre él, o sea, lo vamos a seguir ensuciando. Entonces, mejor lo que vamos a hacer es ir al Home Depot de ahorita. Vamos a ir a comprar masking tape, vamos a ir a ver si encontramos algunas buenas latas de pintura para estar haciéndolo por partes. Por ejemplo, ahorita lo que es la primera sección, ya que regresemos con eso, vamos a primero empapelar lo que tenga que empapelarse, proteger todo eso y ahora sí, limpiar, que esta parte de aquí está muy limpio. Después con thinner, darle una pasada para tumbarle
todo lo que es la suciedad y eso. Tenía mucha goma, amigos, mucha goma, de muchos, como cinta que le pegaban por todos lados. Eso fue la parte más complicada, yo creo. Entonces, quitarle todo eso y ahora sí, a esa sección primera, dar una pasada con pintura, ¿no? Y así irlo haciendo por partes, ya que terminemos eso, irnos por otro. Y solamente así para poder ir avanzando, porque si quiero lavar todo el piso, en cuanto me subo algo así se va a volver a ensuciar y hay que volver a limpiarlo. Entonces mejor vamos a hacerlo por secciones para no tener que estar trabajando doble o triple. Pero bueno, creo que se ve mucho mejor de como estaba. Ahí ustedes me dirán, vean. También toda esta parte le dimos. Sí está mucho mejor. Pero bueno, así es como va la van hasta ahorita. También tengo que ir a comprar unas gafas de seguridad y unos guantes, porque hace rato que estaba trabajando en la parte de la defensa me cayó un montón de tierra y cosas así. Entonces necesitamos comprar equipo de seguridad. Entonces bueno, amigos, vámonos al Home Depot a comprar todo lo que nos hace falta. Una de seguramente en los próximos meses muchas visitas que vamos a estar haciendo al Home Depot. Iba a pedir esas cosas por Amazon ayer, pero me di cuenta que están casi al mismo precio en Home Depot. Entonces mejor voy a ir a comprar ahí. Veo más opciones a ver si hay alguna que me parezca mejor. Pues miren, ya estamos acá en el área de pinturas y estoy entre dos opciones. Una es llevarme de esta que es pintura y primer. Vean, 2 en 1, blanco brillante. Y otra es llevarme esta, la Rust-Oleum, que es igual protector en color blanco, pero lo que ayuda es para la corrosión y todo eso. O sea, yo creo que este sería mucho mejor, pero tendría que llevarme cuando menos 2 latas. Y cuesta más del doble que ese. No, cuesta mucho más, $2.79. Y cuesta $129. Pero hasta el aplicador, vean, tiene 4 formas, no 5 diferentes. Y pues el blanco brillante nada más, pues está mucho mejor que el otro que tengo, Y es para interiores y exteriores, cobertura superior, madera, metal, plástico y más, secado rápido, acabado liso. Pero creo que ese también funciona, Y es 2 en 1, es pintura y es primer. Miren, yo creo que el Rust-Oleum funcionaría mejor para lugares expuestos y así, pero pues esto va a quedar abajo del piso, entonces no sé, voy a pensar. Creo que sí me debería llevar el otro porque no hay óxido todavía, no hay nada, y nada más como protección, y no va a tener fricción, no va a tener líquidos, o sea, va a ser un lugar que va a quedar nomás protegido. Creo que sí, creo que me voy a llevar la lata de pintura. Me gustó el aplicador. Y pues hay blanco brillante, pues cuesta la mitad, o sea, me puedo llevar, yo creo que 2 para ocupar también el otro que tengo, pero como les digo, tampoco no es que requiera tanto, o sea, y es una zona que no va a quedar expuesta. Entonces, pues sí, me voy a llevar 2 de estos. Bueno, vamos por masking tape y por unos lentes de seguridad. Bueno, al final compramos 2 latas de pintura, compramos la cinta y unos lentes de seguridad porque hace rato me cayó tierra en los ojos, entonces necesitaba los lentes y creo que nada más fue todo lo que compramos. Ahorita vamos a pasar a comprar unas bolsas como de basura para poder como asegurar la parte de la cabina y pues empezar a empapelar todo, bueno, encintar todo, que no es tanto en realidad, y a ver si podemos empezar al menos a pintar el día de hoy. Bueno, ya regresamos, estamos en la van de nuevo. Quiero hacer una prueba ahorita con la pintura que acabo de comprar. Creo que aquí es un buen lugar para poder hacer una prueba. Nada más voy a limpiar ahorita con thinner. No voy a aplicar primer porque se supone que esta ya es 2 en 1. Y vamos a ver cómo queda. A ver si queda mucha diferencia de cómo nos quedó aquí arriba. Aquí, vamos a ver. Later.
Ok, confirmo, sí le estaba regando con la pintura. Chequen nada más, le he dado una pasada y gran cambio. Ven la diferencia. Esta parte de aquí, ¿se acuerdan cómo estaba? Y apenas le di una pasada y aproveché para darle también aquí que estaba raspado. Y aproveché también para darle en esta parte de aquí. Pero apenas llevo una pasada, no lo puedo creer. O sea, neta, qué diferencia con otra pintura, ¿eh? Digo, obviamente no es el mejor trabajo, pero qué diferencia, güey. También creo que me gustaría darle un poco de este lado y aquí, chequen. Bueno, vamos a seguirle dando. Miren, ya quedó todo lo mejor empapelado posible. También ahí atrás. Nos falta un poco todavía de aquí afuera. Y el empaque este inferior. Ya casi. Vamos a empezar por este lado. Ahorita nada más voy a quitar estos. Vamos a limpiar. Vamos a comenzar a pintar. La idea es comenzar de aquí hacia atrás. Bueno, va a hacer falta mucha más pintura por lo visto. Sí, va a hacer falta otras 2-3 latas yo creo. Pero quiero mostrarles cómo va hasta ahorita. Miren, no se ve de lo mejor o no se ve lo más profesional. Pero vaya que se ve mucho mejor que como estaba. Y pues vean nada más cómo está. Así fue como nos quedó hasta ahorita. Es esa primera parte. Y ahí se pueden dar cuenta cómo está lo demás. Les digo, no quedó de lo mejor, pero quedó mejor que esto, definitivamente quedó mejor que eso. Sobre todo algo muy importante, y es que como les he venido diciendo, eso no se va a ver, va a estar el piso ahí, eso básicamente va a quedar abajo. Nada más es por que no se vea tan feo, por darle una protección extra, básicamente nada más por eso, porque ahí va a ir el piso y eso no se va a ver. Así que bueno, como les digo, no quedó de lo mejor, pero ahí va. Ahorita ya es de noche. Acabamos esta parte de aquí. Y a lo mejor vamos a dar otro pequeño retoque de aquel lado. Y con otra lata, a lo que veo, nos va a alcanzar para darle bien a esta parte de aquí. O sea, bien. Entonces nos faltaría, según mis cálculos, otras 2 latas. Pero qué cambio, ¿no? O sea, sí se ve diferente. Vean la diferencia entre cómo estaba y cómo va quedando. También otra cosa que no estábamos notando es que nos falta limpiar la puerta. Como siempre la hemos tenido abierta, no nos dimos cuenta hasta ahorita que la cerramos de que, ay güey, sí le hace falta una buena limpiada, y también quitar ese plástico que también nos va a servir como plantilla para poder hacer la tapa que va a ir ahí, que va a ser mucho más estética que eso. Y esta parte de aquí, lo más seguro es que va a llevar una ventana, lo más seguro es que de este lado va a llevar otra ventana, y por lo que he estado pensando, no sé si poner una ventana pequeña aquí y otra de este lado, o únicamente una ventana. Entonces estamos hablando de que tendríamos un mínimo de 3 ventanas. En caso de que se arme, pues ponemos 4, pero 2 serían grandes y 2 serían pequeños. Entonces pues miren, así va quedando esto. Yo creo que vamos a pararle aquí ya por el día de hoy. Vamos a descansar un poco y mañana le seguimos dando. Bueno, le voy a dar unos pequeños
un retoques ahí de aquel lado. Y creo que ya sería todo por hoy. Así, amigos, es como va hasta ahora. El problema que tenemos es que, sí, ya sabía que iba a pasar esto, se me acabó la pintura. No rindió absolutamente nada. Y vaya que, como pueden notar, nada más le dimos, o sea, una pasada como para protegerlo. O sea, no está bien dada la mano de pintura. Pero aún así nos alcanzó para esta y para esta parte. Todavía falta todo eso. Esto de aquí ya lo dejamos limpio y nos falta terminar toda esa parte de allá. Intenté darle también con otra pintura que compré, la blanca, pero es imposible. O sea, neta, se empieza a chorrear, el aplicador está horrible, y por más que le estés agitando y por más que estés como rociando de poco en poco, se chorrea. O sea, neta, no he encontrado una forma que no se chorree. Yo creo que básicamente no sirven los aplicadores y me cansé de intentarlo. O sea, la neta, mejor voy a comprar más pintura. Lo que me estoy cuestionando, no sé si hacerlo, la verdad, es que siento que ya es demasiado, es si compro transparente para ponerle aquí. Pero, o sea, básicamente esto va a quedar, como les he dicho, bajo del piso. Entonces no tiene tanto sentido estarle metiendo tanto detalle a esto. Lo único era nada más proteger la parte del metal expuesto y era toda la finalidad. Tal vez comprar transparente pensaría para esas partes de ahí o algo así, pero tampoco se van a ver. En realidad tampoco se van a ver esas partes. Entonces no sé si tiene tanto sentido meterle transparente, porque, como les digo, eso va a ir todo cubierto. Entonces creo que tal vez no. Nada más vamos a ir por pintura, tomando en cuenta que 2 latas me alcanzó para esto, y supongamos que 2 latas me debería alcanzar sin problemas para aquella parte, que es más corta que lo que ya hicimos según yo, pero hay que tomar en cuenta los pasos de llanta. Entonces yo creo que voy a traerme 3 latas y creo que con esas 3 ya nos estaría sobrando. Pero pues chequen, ahí se puede ver la diferencia, cómo está quedando. Ahorita nos está quedando chido, digo, comparado obviamente como siempre a como estaba. Aquí lo que me pone a pensar nada más es, creo que alcanzan a ver perfectamente bien, en esa parte está como sumido el piso. Entonces no sé si voy a tratar de compensarlo a la hora de poner el piso, o tal vez, no sé, tratar de dar unos golpes desde abajo. No sé, estoy pensando cómo lo voy a hacer. También allá hay una parte que está ligeramente sumida, pero bueno, vamos a ir otra vez al Home Depot. Al Home Depot a comprar. Bueno, ya venimos al Home Depot, ya nos vamos del Home Depot. Conseguimos más pintura. Aquí está. Pero les quiero dar un tip. Si ustedes van a venir a comprar cosas a Home Depot, digo, esto yo no lo noté el día de ayer, pero debí de haberlo notado. Y resulta que tienen precios de mayoreo, que ya había visto, pero no había leído a partir de cuántas piezas es el mayoreo, y varía. Por ejemplo, yo estoy con unos artículos que eran a partir de 10 piezas. Y yo así pensé ayer, dije, no me voy a llevar 10 latas de pintura. Ahorita que fui por esta pintura, chequé y era a partir de 4 piezas. O sea, ayer me pude haber llevado 4 piezas y en lugar de costarme 129 pesos cada lata, me hubiera costado 109 pesos. Ahorita compré 4. Por aquello de que ya me va a hacer falta o así, miren, ya me quito de problemas. Y también para darle otra pasada a lo que ya pintamos y que quede mejor. También compré otra cosa, unas toallitas de esas que me hacían falta, y muy importante que me hizo falta comprar ayer, compré una mascarilla. No es de la mejor calidad, no es tal vez de lo mejor, pero para pintar lo que estoy haciendo me va a funcionar. A pesar de que estoy poniendo ventilación en la van y todo, de entrada y de salida, como para que circule el aire, creo que sí es muy importante. Entonces bueno, ya estamos todos listos. Ahora sí, vámonos a continuar. Bueno, ya terminamos toda esa parte, pero quería mostrarles esto. Miren, aquí está un paso de rueda sucio y este ya está limpio. Obviamente tiene todos sus detalles, pero ya está listo para pintar. ¿Ven la diferencia? Y vean acá cómo se ve todo manchado. Bueno, pues hay que dejar este como aquel. Creo que aquí pueden apreciar un poco mejor la diferencia. Vean este, chequenlo cómo está, y ahora vean este, chequenlo cómo está. Uno, el otro. Uno. Sí, está chorradito en algunos lados tal vez, pero ¿a poco no se ve mucho mejor? Bueno, pues ahora sí, ya estamos listos. Me siento como Walter White, pero ya está. Vamos a darle. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les parece cómo quedó todo? El día de ayer lo terminamos y vean nada más. Hey, nada que ver como estaba anteriormente, o sea, hasta feo siente uno pisar, pues. Y bueno, desde ya creo que lo primero que pueden notar es que está muy sucia. Neta quedó muy bien. Déjenme les muestro la parte de acá atrás. Digo, todavía falta corregir unos pequeños detalles, como por ejemplo aquí,
que me falló el empapelar. Nada más despintar esto. Chequen cómo quedó. Tengo que poner ahí la contrachapa, tengo que poner ahí esos topes que estaban. Pero vean nada más, amigos, el resultado final. ¿Qué les parece cómo quedó? Ya está esto completamente seco y ahorita vamos a poner todo esto de aquí. La verdad es que la van dio un cambio sorprendente, o sea, se ve mucho mejor. Y sobre todo lo más importante que les he venido diciendo durante todo el video es que está protegido. Eso es lo más importante de todo. Pero bueno, vamos a poner estas cosas de aquí. Y también tengo que instalar otras cosas que no estuvieron llegando en estos días, que son 3 piezas que básicamente venían rotas, entonces ahorita vamos a ponerlas. Por ejemplo, esta pieza venía rota, entonces no estaba funcionando. Y vean, esta la pedí por Amazon. Las 3 piezas que vamos a instalar las pedí por Amazon. Fui a cotizarlas a la agencia y de las 3 piezas el total era 5,000, creo que 24 pesos. Y las pedí por Amazon, tardaron en llegarme a lo mejor máximo 15 días. Y de las 3 piezas fueron creo que 1,004 pesos. Entonces imagínense, o sea, la pieza es básicamente la misma. Creo que primero vamos a poner la parte de aquí abajo. Creo que entra de esta forma. Vamos a quitar los tornillos, que esos son los originales. Vamos a ponerlos nada más para que la pieza se quede ahí en su sitio. Y hay que checar también que la contrachapa esté bien, porque ya que la quité la vi un poco chueca. Entonces posiblemente ese es el motivo por el cual se haya roto. Y ahora va en la parte de acá adentro. Bueno, perdón, hace rato quedó esto, pero se me atravesaron unas cosas que hacer. Pero ya quedó la chapa de la puerta. Vean, ahí está. Eso sí se tuvo que dar un poquito de ajuste porque no quería cerrar. Pero ya ahorita, si ven, ahí está, ya cierra bien la puerta de abajo y de arriba. Ahora se preguntarán, ¿cómo le vas a hacer para abrirla si no tenemos aquí lo que es la manija? Bueno, pues justamente la manija es la segunda cosa que pedimos y que vamos a instalar. La neta viene súper sencilla, vean, nada más es esta y se pone de esta forma. Lo que estaba viendo es que no tiene aquí el tornillo que lleva, entonces esta entra así y se abre hacia arriba, vean. Ahí está, pero falta el tornillo. Yo lo que encontré aquí en mi cajón de tornillos, déjame lo encuentro otra vez que ya lo perdí, pero hay un tornillo que quedaba justamente ahí. Ah, miren, es justamente este queda exactamente ahí. Entonces vamos a ponerle ese y ya con esto ya no se va a salir la manija. Apretarlo un poquito, ahí está. Y vean, ya quedó muy bien. Entonces de esta forma pues ya no se sale. Y ahí está, miren, ya abre bien. Ahora tenemos una tercera cosa que vamos a instalar. Esta la tenemos aquí. Vamos allá adelante. Bueno, y esa tercera cosa va justamente aquí, porque como pueden ver, le falta este botón. Sí funciona, si le prendo sí funciona, pero pues nos falta ese botón. Y acá de este lado, una disculpa de que ya casi no hay luz. Pero vean, me pedí esto. Costaba 3,700 el original en la agencia y yo me pedí este de Amazon. Chequen nada más. Espero que sea el mismo y sí, es la misma pieza. Nada más que este trae el control de vidrios y yo no tengo vidrios eléctricos. Entonces igual se lo dejamos nada más por vista. Pero vamos a quitar este y vamos a poner este otro. Bueno, miren, ya me traje una lámpara para que se pudiera ver mejor. Ya lo quitamos. Aquí nada más hay que desconectarlo. Y vean, esta es la pieza original. Y esta fue la que pedí. Hay un ligero cambio en el tono, como pueden darse cuenta. Este es más oscuro, pero se siente bien, se siente muy bien. Según yo, no se ve tan mal. Lo importante ahorita es conectarlo y ver. Ahí está. Vamos a ver si funcionan los vidrios. Eso es lo más importante, ver que funcionan. Miren, pues al menos sí prendió. Ahora vamos a ver. Sí funciona. Hoy es el mismo color del tablero, qué bien. ¿Y el otro? Claro. Ahí está. Ya jalan. Bueno, vamos a volver a colocarlo. Que veo de este lado primero. Y presionamos. No se ve tan mal. A ver, juzguen ustedes cómo se ve. Si sienten que brinca mucho esta parte. Otra es que dejamos la misma que traía y nada más cambiamos el módulo. Esa puede ser otra opción. Porque sí, esta está rota, pero ya la había pegado y no se ha zafado. Entonces también podemos probar eso. Creo que se ve mejor así, nada más cambiando los botones. Creo que me gusta más. Definitivamente creo que se ve mucho mejor así. Sí, se ve con su pieza, con el color original. Y en lo personal, vean, me parece mucho mejor.
Ahí está, miren, ya funcionan bien, está bajando el vidrio. Creo que me gusta más así, así lo vamos a dejar. Y esas son las 3 cosas que compré para cambiarle a la van. Y bueno, pues ahora sí, ya quedó todo listo. Esto de aquí tal vez me gustaría dejarlo empapelado porque todavía me falta darle a las partes de arriba. El piso, como pueden ver, quedó muy bien, pero nos falta darle, por ejemplo, como a estas partes de aquí. El detalle ahorita es que la van mañana entra al taller. Va a entrar al taller para arreglar todos los problemas mecánicos que tiene. Y pues ahí se va a quedar guardado un tiempo. Esperemos, la verdad, que no sea más de 2-3 semanas. Ojalá que no exceda ese tiempo, porque necesitamos seguir dándole al proyecto. Pero pues vamos a ver cómo se dan todas las cosas. Lo que sí que creo que ya podemos quitar es esta parte de acá. Al menos para no llevárnoslo así mañana. Y hay un moscote ahí atrás, creo. Pero sí me gustaría quitáramos esto para no tener que llevármelo así. Pero vean, o sea, la verdad es que quedó muy bien comparado como estaba esto, Me encantó. Y bueno, como les digo, el siguiente proceso, el siguiente paso es llevarlo al taller. Y pues bueno, amigos, aquí vamos a dejar este video. Ojalá que les haya gustado. Neta, le avanzamos bastante y creo que es una de las partes más tediosas y más cansadas, esa parte de toda la limpieza y la pintada y todo eso. Esperemos que la van a no tarde mucho en regresar a casa, porque ya nos urge empezar con la camperización. Quiero empezar con el aislamiento y todo eso antes de que se venga la temporada de frío, porque se enfría bastante aquí adentro. Entonces trabajar durante un largo periodo va a ser un poco difícil si todavía no tengo el aislamiento. Pero bueno, ojalá que todo se dé en los mejores tiempos y que las cosas se dan muy bien. Ojalá que les haya gustado este video. Recuerden dejar en los comentarios si les gustó. La neta nos esforzamos bastante, o sea, y digo nos porque mi novia me ayudó bastante y estamos muy contentos con el resultado. Creo que nos quedó muy bien. Faltan detallitos, como les digo, en la parte de arriba, pero sí ya son muy ligeros. Pero bueno, amigos, con esto nos despedimos. Gracias por haber visto este video. Si les gustó, recuerden dejar su like, suscríbanse al canal si son nuevos y dejen sus comentarios sobre qué tal les pareció. También, si quieren tener actualizaciones más seguido, cada semana, les recomiendo que se conviertan en miembros del canal, porque ahí en los blogs semanales pues les estoy como informando de cosas que van pasando sobre la van, cosas que vamos consiguiendo, etcétera. Entonces, si les interesa, pues ahí los espero. Cuídense mucho, amigos. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Bye.